Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento usted podrá ver este video, pero lo que sí queremos es eh, compartir con ustedes. Ah, Nosotros tenemos unos estudios que nos ayudan en meditar en las cosas de Dios y por eso me gustaría compartirlo con ustedes. Pero es interesante, la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 46, acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nadie hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Y es interesante cuando nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios por un lado y lo que nos dice esta meditación de esta semana, que nos habla del poder de la oración, interceder por otros. Pero la Biblia dice, el Señor hace la afirmación, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Si los planes de nuestro Señor se van a cumplir y va a hacer lo que Él desea, ¿por qué quiere que nosotros intercedamos entonces? Y esto es bien importante que nosotros podamos meditar en esto, puesto de que orar es platicar con Dios. Una de las cosas más hermosas para mí cada semana es cuando desde Illinois mi hijo Vladimir Antonio toma su teléfono y me llama y platicamos con él. Para mí es de las cosas más hermosas poder platicar con mi hijo que está bastante retirado. Con nuestro Dios, las cosas son, por decirlo, como platicar con un amigo. Muchas veces a mi hijo, porque ando ocupado y no me doy cuenta que él me llamó, no contesto su llamada. Pero con nuestro Dios no es así. Él siempre está escuchando cada oración. No necesitamos celular, no necesitamos internet, no necesitamos absolutamente nada para comunicarnos con Él. Él siempre está pendiente de sus hijos. Y es interesante porque podemos ser uno, podemos ser millones, billones de personas hablándole y Él siempre escucha. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero yo sé que hay un Dios que siempre está al tanto de nosotros. Por eso, esta lección nos habla de que hay un conflicto cósmico. Y el conflicto cósmico del que nos dice el libro de Apocalipsis es algo que sucedió allá en el reino de los cielos. Hubo un conflicto entre Luzbel y nuestro Señor Jesucristo, y eso involucró a los ángeles. Unos tomaron opción por Luzbel y los otros por Jesucristo. Y la palabra de Dios nos presenta de que ya no hubo lugar para aquellos ángeles en el cielo y fueron echados a la tierra. Y cuando la palabra de Dios nos dice de que ya no hubo lugar para ellos, es porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, los ángeles, hicieron lo que podían hacer para decirles, miren, ustedes están equivocados. Por favor, arrepiéntanse, digan que hicieron las cosas mal, pero ellos no lo hicieron. De allí que ese conflicto en algún momento vino hacia la tierra. Nuestro Señor Jesucristo
a través de su palabra, nos presenta el caso que tiene que ver mucho con nosotros. Nuestro Señor sabía el conflicto en el que estaba, puesto de que estaba a punto de dar su vida por la humanidad. Y Él le dijo a los discípulos, vamos a orar. Y un grupo de discípulos se quedaron, pero Andrés, Juan y Pedro, los allegados a nuestro Señor, les dijo, vengan, ustedes acompáñenme un poquito más adelante. Ayúdenme, acompáñenme en la oración. La palabra de Dios presenta de que nuestro Señor estuvo pidiendo, Señor, si es posible, pasa de mí esto, pero si no, sea como tiene que ser. Y Él estuvo orando y va a ver a sus 3 discípulos más cercanos y ellos estaban durmiendo. Y esa es la situación que muchas veces nosotros vivimos. No nos damos cuenta en qué momentos estamos viviendo. Nosotros debemos de orar un poco más. La palabra de Dios nos presenta en el libro de Lucas que nuestro Señor Jesucristo estaba también orando y seguramente oraba con una tal intensidad que los discípulos que llegaron ahí se quedaron absortos viéndolo, escuchándolo, y después de algún momento, de algún tiempo, no sabemos cuánto, porque seguramente nuestro Señor no era de oraciones cortas como las mías. Después le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ahí que yo siempre digo, Señor, enséñame a orar, porque a estas alturas de mi vida siento que mis oraciones son más personales, más egoístas, puesto de que estoy pidiendo lo que necesito yo, lo que necesita mi esposa, lo que necesitan mis hijos. Y nosotros tenemos que aprender a orar. De ahí la importancia de interceder, que nos dice esta cita bíblica que tenemos por estudio en esta semana, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que es bien importante que nosotros aprendamos a orar. Pero muchas veces se da el caso de que, bueno, y pongo de ejemplo a mi esposita. Mi esposita puede orar con nuestros familiares en Honduras. Puede hablar tranquilamente 1 hora y media y tranquilamente. Pero muchas veces con la oración mi esposita es muy parca, muy limitada. Y así somos nosotros. ¿Por qué? Porque ese conflicto cósmico verdaderamente nosotros no lo entendemos. La palabra de Dios presenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades del mal, contra cosas oscuras de las tinieblas. Así que en ese conflicto nosotros no lo vemos. Es como decimos el coronavirus, podemos ejemplificarlo. Nosotros no miramos el coronavirus, no miramos eso, pero sí miramos los resultados de la misma. Los resultados están por todas partes en todo el mundo. De hecho, eso es lo que ha cambiado nuestra forma de vida. Y nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos. La palabra de Dios nos presenta de que en la recta final de este mundo viviríamos tiempos peligrosos. De hecho, los estamos viviendo. Y es interesante cuando nosotros miramos
de cualquier persona consciente está tratando de cuidarse, de hacer las recomendaciones que se nos dicen que hay que hacerlas. Pero humanamente nosotros somos descuidados. Y pongo como ejemplo, nosotros vamos a Walmart a hacer nuestras compras y en los pasillos usted mira que dice the wrong way, es decir, le dice no vaya por este camino. ¿Por qué? Porque este camino es donde las otras personas vienen. Entonces hay que tomar las otras rutas, pero normalmente uno mira a las personas viniendo por donde se ha dicho que no se vaya. En la vida espiritual, a nosotros también nos cuesta seguir las indicaciones. Y la palabra de Dios nos presenta de que la Biblia, dice este estudio, descubre el velo entre el mundo visible y el mundo invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad. Y eso nosotros no lo miramos. Nosotros podemos ver el peligro cuando estamos cerca de un precipicio, o si nosotros miramos un camión que viene hacia nosotros, sabemos que estamos en peligro. Pero estos peligros, de los cuales nos habla la palabra de Dios, no nos damos muchas veces cuenta. Y el no orar los unos por los otros es parte de ese peligro. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que ese conflicto cósmico no es una vez al mes. No familia, es todos los días de nuestra vida. Esta pandemia no nos permite socializar como personas o estar en nuestras iglesias. Nosotros no podemos hacerlo en estos momentos, pero Dios quiere que nosotros siempre podamos platicar con Él. Dios siempre ha de escuchar nuestras oraciones. De ahí que la Biblia nos presenta de que Jesús es el poderoso intercesor. En la palabra de Dios encontramos que Dios siempre estuvo intercediendo por las personas y nos dice de que la vida fue una vida de comunión con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo no hizo un tan solo milagro por su medio. Siempre clamó al Padre para hacerlo. El poder del Espíritu Santo se manifestaba a través de su naturaleza. Y Dios quiere que a través de nuestra naturaleza también Él pueda manifestarse. Porque la palabra de Dios nos presenta que las oraciones de intercesión siempre tienen buenos resultados. Porque es más hermoso implorar por las necesidades de otros realmente que por las propias. Porque cuando usted pide por las otras necesidades de las otras personas, usted alcanza la bendición de Dios. La palabra de Dios nos presenta, por ejemplo, en el libro de Job, el capítulo 42, versículo 10, dice la palabra de Dios, que y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y es cuando nosotros pensamos, aquellos amigos de Job habían llegado para importunarlo, para acusarle. Y Job tuvo el buen espíritu de aguantarlos. Y al final, como dice este texto, él oró y el Señor aumentó todos los bienes que él tenía. Así que nosotros podemos tener la seguridad de que en este conflicto vamos a alcanzar la victoria por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios quiere que nosotros
no solamente seamos luz en nuestros hogares, sino que con las demás personas. Este tiempo es de aprovechar todos los medios tecnológicos que existen en este tiempo. Yo no manejo nada de esto, pero alabado sea mi Dios que mis hijos pueden ayudarme en esta situación, porque mi anhelo es compartir con mi familia. Y bueno, no solamente tengo una familia carnal, sino que tengo una familia espiritual. Y la familia espiritual está por todas partes. Y no hay nada más hermoso que poder congregarse para alabar, para glorificar a Dios. Y Dios quiere que podamos emplear estos medios para platicar con una persona. Si usted se da cuenta de que alguien ha tenido una enfermedad o simplemente por amistad, háblele a esa persona y ore por ellos, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos intercesores. Esa lucha, como hemos dicho, solamente la podemos ver a través de los ojos espirituales, no a través de los ojos carnales. Lucas nos presenta la palabra de Dios. Lucas en el capítulo 22, los versículos 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y nos preguntamos, ¿qué es la fe? La palabra de Dios nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es tener fe en que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida, y vida en abundancia, porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Y es interesante porque nosotros, la palabra de Dios nos dice que Pedro dijo: no, Señor, yo con usted voy a la cárcel y a la muerte si es posible. Y la palabra de Dios nos presenta que él después negó al Señor, como el Señor se lo había dicho 3 veces. Dios dice el texto que y tú una vez vuelto, es decir, Pedro en algún momento se retiró, dijo: el Señor se murió, pero le dice: tú una vez vuelto, es decir, usted, amigo, amiga que me escucha, tal vez usted alguna vez estuvo en la iglesia, tal vez algún momento adoró a Dios, y es tiempo de volver a hacerlo, porque Dios, no importa que nosotros nos hayamos retirado como había pasado con Pedro, Dios siempre nos está esperando. Dios quiere que como sus hijos podamos acercarnos a Él. Los que somos padres sabemos que no hay nada más hermoso que tener el amor de sus hijos. Mi amado Flaco, mi hijo mayor, siempre me dice: I love you, Dad. Pero yo le digo: hijo, ok, si tú me amas, tienes que amar a quien yo amo. Y obviamente que es a toda mi familia y también a mi Dios. No hay nada más lindo que poder tener esa relación, porque con Dios todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con la relación. Y en cuanto a la oración, el problema muchas veces es que, y me recuerdo de un caso hace muchísimos años, porque las cosas pasan, pero lo bueno permanece, dice la palabra de Dios. Hace muchos años nosotros estuvimos en la iglesia de Grace, esa
iglesia, no sé, pero ya no nos pertenece a nosotros. Y ahí quedaron muchos recuerdos. Y recuerdo un día una hermana, que voy a omitir su nombre puesto de que no está asistiendo más a la iglesia, dejó sus llaves en el baúl del carro, de su carro. Y recuerdo el hermano Carmelo, un siervo de Dios que siempre estaba al tanto, atento a cualquier necesidad. Se dio cuenta de que esta hermana había dejado las llaves en el carro. Y nos empezó a pedir llaves a las personas para ver si podía abrir con esas llaves. No recuerdo quién lo dijo, pero en algún momento alguien dijo, bueno, vamos a orar. Y fuimos y oramos. Y recuerdo antes, la hermana Pita estaba con su hijo Abelardo y les habían pedido la llave, y recuerdo Abelardo dijo, no, yo voy. Y llegó hasta el carro y el hermano metió la llave y no abrió. Y eso fue antes de que nosotros oráramos. Después fuimos y oramos. Y el hermano siguió tratando de abrir, pidiéndole, hermano, présteme para ver si podemos abrir este carro. Y la cuestión es que no se podía abrir. Pero la hermana Vita, cuando ella va para su casa, ella dice, déjeme probar a mí. Y ella metió esa llave y entonces aquel baúl abrió. Lo interesante es de que muchos años después, porque nosotros salimos de aquella iglesia y venimos a la iglesia Tampa Norte, que es a la cual asistimos ahora, y estábamos en la calle 109, aquí por la Nebraska y 109, ahí estábamos alquilando, y esta hermana llegó. Yo estaba hablando en ese momento de la oración, y decía que Dios tiene maneras que muchas veces no nos damos cuenta, pero que Dios actúa a través de la oración. Y recuerda, hermana, su caso, ¿verdad? Le dije yo. ¿Cuál caso? Me dijo. El caso del vehículo, el problema que tuvimos en Grey. Me dice, no me acuerdo. Y entonces le dije todo lo que había pasado. Oh, sí, es cierto. Y ese es el problema nuestro como seres humanos, familia. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar, puesto de que Dios, en su infinito amor, quiere que nosotros vivamos más en el campo de las cosas espirituales que en las cosas terrenales. Yo a estas alturas de mi vida ya soy un viejo, un veterano de guerra. Todavía me falta muchísimo para poder acercarme más a ese campo espiritual. Porque Dios quiere que nosotros tengamos la prioridad en las cosas espirituales. Y no es fácil, no es fácil. Pero si nosotros nos aferramos al trono de su gracia, Él siempre tendrá para nosotros el oportuno socorro. La palabra de Dios nos presenta en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, dice, hermanos, regocijaos en el Señor. Y miramos aquí en este libro de Filipenses que lo que Pablo quiere es que nos regocijemos en el Señor. Y él da oraciones de gratitud. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo
por todos nosotros. Y es interesante, puesto de que Pablo, el apóstol Pablo, estaba preso en Filipos. Es decir, el estar preso no le quitaba el gozo de orar por otras personas. Y nosotros tenemos que orar con gozo. Yo tengo una lista de lindas personas por las cuales oro todos los días. Y yo siento que para mí yo tengo que hacer lo que me corresponde como hijo de Dios, como el mandato que Dios quiere. Muchas veces otras personas están en otras iglesias y uno ora por ellas para que conozcan la plenitud de la verdad. Y eso es parte del gozo de uno, que las personas, porque lo importante realmente no es en qué iglesia está, sino la relación que usted tiene con Dios. Porque si nosotros tenemos una buena relación con Dios, Dios nos va a conocer, nos va a conducir al conocimiento de su palabra. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Obviamente de los engaños del enemigo, porque la palabra de Dios nos presenta de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De ahí que lo importante es que nosotros podamos entender lo que Dios nos manifiesta a través de su palabra. El libro de Santiago que hablamos en el capítulo 5, el versículo 16 que hemos leído, es un texto bien interesante, ¿sabe? Porque dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno, por un lado. Pero la palabra de Dios, el Señor dijo: no he venido a buscar a los justos, sino que a los pecadores. Así que los justos tienen que ver con la justicia. Y cuando nosotros hablamos de un tema tan hermoso e interesante, la justicia viene de nuestro Creador. La justicia viene de Cristo. Así que Santiago sabía de lo que él estaba hablando, porque él dice: no hay justo, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago era de los hermanos mayores de Cristo, y Cristo, a Jesús le hicieron la vida difícil. Nos presenta la palabra de Dios, nos presenta sobre todo una hermana que escribió un libro lindísimo que se llama El deseado de todas las gentes. Ahí nos hace ver lo que dice la palabra de Dios en cortas palabras, que sus hermanos siempre le estaban complicando la vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que Santiago sabía de lo que estaba hablando, porque como Jesucristo era el hermano menor y solamente era hermano de padre, no de madre, y entonces lo trataban, querían imponerle situaciones, sobre todo en la vida espiritual, y ahí el Señor no les hacía caso. Así que cuando Él está hablando que la oración eficaz del justo puede mucho, está hablando de su hermano, está hablando de Cristo. Y es que nosotros, como insisto, no somos justos. Y puedo ponerme como ejemplo. Hace algunos años, ya muchos años, estábamos en la iglesia central en mi país, Honduras. Y ese sábado salimos de la iglesia. Había terminado el servicio y se me acerca la hermana Carmen y me dice: hermano, quiero que vayamos a orar, me dice, a donde la vecina. La vecina estaba en el Catarino Rivas y la mandaron para la casa, la desahuciaron.
Así que me gustaría que usted pueda ir a ungir, me dice. La palabra de Dios nos presenta el rito del ungimiento. Y no le dije nada a la hermana Carmen, pero en mi mente dije yo, esta hermana es una ingrata, no piensa que yo estoy con hambre, que yo tengo hambre, que debo ir a mi casa a comer. Pero no le dije nada y le dije, ven, está bien hermana, vamos a orar, vamos a visitar a esta persona. Fuimos y aquella señora estaba destrozada. Le dimos palabra de consuelo a través de su palabra, de la palabra de nuestro Dios. Y le explicamos el rito del ungimiento. Pues el contexto dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y la ungimos y nos despedimos de ella. La hermana Carmen, 4 meses más o menos, después 4 o 5 meses, me dice en la iglesia, ¿conoce a esta hermana? Me dice. Le digo, no recuerdo quién es, discúlpeme, pero no recuerdo. Me dice, es por la que fuimos a orar, mi vecina. Oh, le digo yo, ¿qué tal? Me dice, estoy feliz y contenta. Dios hizo su obra en mí, porque fui a hacerme exámenes hace 3 meses, me dice. Bueno, fui a que me revisaran los doctores y me dijeron que ya no tenía cáncer. Y me volvieron a hacer exámenes y los exámenes salieron limpios. Y estoy muy agradecido con usted, me dice, y con Dios, porque usted me ayudó a que yo me sanara. Le digo, no hermano, no, yo no hice nada, yo fui a orar. No le quise contar de que yo había ido de mal talante a aquel lugar, porque estaba pensando más en mi estómago que en la vida de otras personas. Así que Dios quiere que nosotros oremos los unos por los otros, que intercedamos los unos por los otros, porque, como dice su palabra, en esta tierra nosotros vamos a vivir conflictos, pero el cristiano debe de buscar nuevos horizontes cada día. Obviamente que como seres humanos tenemos que buscar por nuestras necesidades terrenales. Tenemos que satisfacer esas necesidades, pero nunca hay que olvidar el campo espiritual. En el campo espiritual nosotros encontramos muchas cosas. Así que Dios nos ayude a que podamos mantener lazos de amistad. Me sentí la vehemencia, la obligación. Puedo mencionar tan lindas personas en mi iglesia. Tengo sobrinas, tengo nietos, tengo hijos espirituales con los cuales yo soy feliz. Pero sobre todo, mi anhelo es que todos y cada uno de nosotros podamos tener una mejor relación con Dios todos los días, porque vivimos tiempos peligrosos y dentro de esos tiempos peligrosos está también el que nosotros podamos descuidar nuestra vida espiritual. Así, bueno, tengo una sobrina querida que mi recomendación es que lea El Camino a Cristo, y bueno, yo se lo voy a mandar después, y que todos podamos leer, buscar, alimentarnos de las cosas de Dios, para que un día podamos todos decir, he aquí nuestro Señor, te hemos esperado, y como te hemos esperado, tú nos llevarás. Que todos podamos compartir con gozo la palabra de nuestro Dios, y que sobre todo, como dice esta lección, podamos orar los unos por los otros. Hay un tema muy lindo que menciona estos estudios, que habla de Daniel en el capítulo 10, que con la ayuda de Dios, familia, espero compartirlo
con ustedes próximamente. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.